Bueno, a ver si viene Franquito. Ahí está, ahí prendió. Pero no está. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¡Mira ¡Eh! quién vino! ¿Cómo andás? ¡Franco! ¡En vivo! Acá estamos, teníamos que cerrar el año juntos. Así es. Exactamente, qué alegría. Vamos a preparar esto un poco mejor. Bueno, acá estamos. 3 de diciembre del 2025. Estamos grabando esto, no sé cuándo lo vamos a sacar. Exactamente, y vamos a comenzar con, ya dado que esto es una visita internacional a nivel de relación de estados, tenemos que hacer protocolar intercambio de regalos. Perfecto, dale. Pa'lante. Desde la Bundesrepublik Deutschland te traigo algo relativo a la política, pero a otra resistencia que no es la de Argentina. ¡Ay, sí, señor! Una remerita de Star Wars. Excelente. Porque yo soy Star Wars. Warsa, 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 Warsa. ¿Cuánta gente habrá aprendido de política con Star Wars? Exactamente, no sé. Y lo acompañó toda su vida. Toda su vida. Emocionante. Bueno, acá tienes la mía. Esta me la habías spoileado. Ya, sí, ya sabías. Verla. Yo tengo una que ya le traen un A ver la capítulo, persona. la de San Martín. Y acá el querido Qué buena. Manuel Dale. Belgrano, ese es tu nombre. tiene. Antorcha de Argentina Juventudes. No, eso nada que ver. Espectacular, muchas De gracias. nada, mamá, gracias a vos. Excelente. Buenísimo. Ya me la voy a poner. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo tu viaje? ¿Bien? Bien, bien, bien. Largo, pero bien. Ya que estoy acá, se disfruta más del calor, el sol y el contacto humano. Claro, Que porque en otros allá, países no abunda. y sí, allá Exactamente. se pone muy frío este momento Sí, en así esta es. estación. Para comenzar, hagamos un brindis, si te Dale, parece. excelente, me parece muy bien. Alegría de encontrarte. Es la primera vez que tomo vino en uno de nuestros programitas. Mira vos, la primera de muchas. Qué bien. Muy bien. Es buena la vida. Es Ahí bueno sí. lo real. Lo real, no las ficciones. No es que ya tomamos este vino antes. Y por eso estoy un poquito más desenvuelto. Pero es lindo lo Sí, real. sí. Y otra cosa de la realidad es que los que no saben, Damián es más alto que yo, por eso yo estoy acá más petizo. No sé si eso se nota en las otras transmisiones. Ah, claro, sí, eso no se nota. No sé, más alto y corpulento. Nah, no sé si está. Sí, un poco. Vos también estás bien. Corpulento. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Damián? Bueno, la verdad que como que no sé si no nos pusimos en común para un solo tema, para trabajar un solo tema, porque, bueno, ya capaz lo explico un poquito más adelante, como que me afectó un poco el resultado de las elecciones. Entonces estoy un poco en modo catártico. Uh-huh. Me alejé un poco de toda la sobreinformación que tenía, pero he rescatado como algunas cositas que me parecen importantes para el año que viene. Ajá, muy bien. Así que por ahora yo lo dejaría ahí. Vos no sé qué trajiste, qué tenés preparado. Yo también quiero hacer un análisis de situación actual y después tratar de proponer algunas ideas del futuro. Excelente. Estamos viendo para allá. Y sí, por Adelante, supuesto, por siempre supuesto. adelante. Pues Si hay estar un algo poco golpeados. sí, y si hay algo que queda claro es que intentar mirar para atrás y buscar una nostalgia o algo positivo ahí no funciona. No. En las elecciones no funciona, en la vida no funciona. Así como la gente dice todo tiempo pasado fue mejor, para mucha gente parece que fue peor. Y pueden tener razón. Por eso tratemos de despejar la X en eso. Perfecto. Bien, muy bien. Comencemos si quieres. Dale. ¿No? ¿Poner remera? Bueno, 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 aquí está. nos queda pintadas. Excelente. Gracias, querido. Por favor. Bueno, entonces, arranquemos de lo local para después irnos un poquito más a lo global. Sí, Eh, tus impresiones, lo que te ha pasado. no me hagas recordar.
Y bueno, hay que recordar para sanar también. Eso, necesito sanar, Sí. necesito curar, porque realmente yo creo que son como las primeras elecciones que vivo de manera más consciente, Ujú. porque yo ni siquiera me informaba mucho en política antes, y, y bueno, cuando las cosas no salen como uno quiere, por lo menos a mí, me afectan, y lo estoy trabajando en terapia. Hagan terapia. Hagan terapia, es excelente. Y bueno, entonces después de tanta información por tanto tiempo, necesitaba como bajar un poco y planteé como algunas ideas y después me desconecté, la verdad, un poco. Eh, y bueno, entonces, la primera conclusión que parece capaz muy pelotuda, pero bueno, para mí, que yo no sé nada, es lo que necesito hacer. Las elecciones, es como una reflexión, las elecciones son multicausal, Y sí, no es algo lineal. the biggest easy ever. Este, entonces, como, no sé, como posibles causas de los resultados, ¿no? De que gane la Libertad Avanza, es que, bueno, me parece que funcionó la estrategia de la polarización. No queremos kirchnerismo, o esto no, o no queremos Milei, que fue lo único que mayoritariamente se planteó. La verdad, hubo un poco de extorsión por parte de Por Trump supuesto. cuando nos brindó su apoyo de manera económica, porque si no, esto Apoyo capaz sí. condicional a que gane mi ley. Claro, exacto, sí, es Sí. como, ay no, me estoy acordando, pero eso fue una locura. Bueno, Es como, che, lo vamos a ayudar, pero si gana mi ley, se tiene que ganar. Eso es extorsivo, y es como, ¿de qué clase de soberanía estamos hablando? Eh, Otra cosa que también se planteaba es que no hay tanta lógica acá en el país anti-yankee, parece. Antes, o sea, era sí. como que, no queremos Estados Unidos. Sí, pero vieron que íbamos a veranear en los 90 allá, en Miami. Eh, yo igual reiría a Disney. Y sé Ya que sé, algún ya día sé. voy a ir a Disney. Muy mal menor. No tengo que decir más. Pero bueno, como que, como que ese apoyo también se bancó, me parece. Eh, bueno, capaz eso también como pánico en la gente de, che, si no gana, se va toda la Eh, mierda. Entonces la gente no quiere que se vaya toda la mierda. Y para eso se vota a este para que se mantenga y quede todo estable. Entonces el miedo también puede ser un factor que exacto. condicionó al voto de la gente. Eh, Otra cosa es, hay que aclarar que ganó más el voto en blanco Ujú. y el voto nulo y el ausentismo. Todo eso fue lo que más ganó. O sea, la gente está harta, no quiere saber más de Exacto. política. Fue una pésima campaña también de la oposición, donde calladitos están esperando que los demás se equivocaran y no hacer nada. Eso no funcionó. No había, las consignas solamente eran anti-Milei, pero no había otras propuestas y la interna de que todavía no la tienen arreglada, ¿no? Y le sumo un comentario de la oposición, también pensando en Provincias Unidas, me parece que hay un gran problema ahí, ¿no? Porque si vos estamos hablando de gente que no quiere que gane peronismo, kirchnerismo, que tampoco quiere que se vaya la economía al carajo, por lo tanto dice, no tengo que votar el peronismo y tengo que apoyar a mi ley, pero no me gusta, y tendería a irse por una tercera vía, por una tercera alternativa, y no sacaron nada. Y no convenció, No no convenció, no sacaron. sedujo a la gente. Este, Otra cosa que hay que aceptar, que la inflación estaba controlada, de alguna manera, ¿no? También eso tiene un montón de Sí, comillas, de ese control de inflación. Eh, y hay otro factor también, que es, a la gente puede ser que le dé pena, le dé pena que se le pegue a mi ley. La gente es anti del anti. O sea, a mí me pasa, yo soy medio anti del anti. Es como, eh, no me gustan las personas que están como en contra del peronismo, por ejemplo. Y algo como, pará, no puedes reconocer nada bueno ahí, como eso. Entonces, también, si hay gente que está en contra de mi ley, entonces dice, bueno, no, yo me pongo en contra de estos.
No sé eso qué onda también, si es algo como para tener en cuenta. Ujú. Bueno, esas son, como me parece, causas que he recolectado en todos los Sí. análisis posteriores. Eh, bueno, no sé, como cura o como algo que tenemos que arreglar es que se solucionen las internas, dejar de negar que la inflación se controló y que hay rechazo por el gobierno anterior. A ver si se aparecen propuestas innovadoras. eh, y después, otra cosa que me surgió, así acá me desnudo frente a todos ustedes. Espero que sea en sentido Ah, figurado. sí. A mí me pasa que es como, ay, ¿por qué la gente lo votó? ¿Qué pasa? ¿Qué? Entonces, la primera respuesta es, ¿se informan lo suficiente? ¿O no tienen tiempo porque se la pasan trabajando y uno es un privilegiado por tener tiempo para informarse? Y entonces, pues creo que había razones para no votarlo, me Ujú. parece. No hay un plan económico. Necesitó del rescate de Estados Unidos. No llegan esos benditos dólares. Eh, Cierre de y las empresas. se sigue controlando el cambio. La economía tampoco arranca. Se pelea con autistas. Hace un discurso homofóbico en Davos, frente a todo el mundo. Hizo un show en el Movistar Arena mientras la gente lo pasaba mal. Dice que el kirchnerismo es una enfermedad mental. O sea, ni siquiera trata a Mm. sus contrincantes como rivales, sino como directamente lo peor que hay, es como, no sé, exterminio de la gente que piensa de otra manera. Eh, Se le pegan a los jubilados, de financiamiento del Garrahan, de financiamiento de las universidades, se privatizan empresas estatales, que me bajé un poquitito de cómo está NASA, NASA Sí. la nuclear Todavía no eléctrica. se ha privatizado. Bueno, pero están ahí. Está ahí. Eh, Apareció corrupción. Ah, con lo de Libra, no funcionaba como presidente, ahí promocionando Ujú. una criptomoneda que estafó un montón Eso de es gente. grave. Eso es grave. La corrupción de los discapacitados es grave. Antes, el 3% a Karina, el financiamiento narco a Esper, hay una senadora que Terrible. también es narco de Río Negro. Directamente. Directamente. Y bueno, y ya aprovecho toda esta oleada, es raro, no tiene amigos. Para mí eso tiene que ser un indicador. Habla con perros muertos, usa 4 camperas. No Yo sé. creo que de lo que estás diciendo de razones, y antes dijiste si la gente está informada o no, hay cosas de las que dijiste que puede ser que sí, pero que no le dan la misma valoración que nosotros, y hay cosas que no. Para mí, las cosas que sí y no le dan la valoración no son tan importantes. Eso es caer medio en el juego de ellos de querernos hacer hablar de este tipo de cosas, declaraciones, Sí. shows, sacar la atención de lo importante. Lo importante es lo que dijiste al último y lo que dijiste de las privatizaciones, lo que dijiste de la pérdida de soberanía y lo de no haber plan económico. Eso es innegable. Podemos hacer un análisis más detallado en otro capítulo para ver si estamos equivocados nosotros o no, pero hasta ahora, por todas las fuentes que nosotros vemos, es innegable que a donde vamos no es un lugar necesariamente deseable en términos de los valores argentinos. Estamos yendo hacia un modelo de otros países donde ya han perdido la soberanía, donde han perdido incluso la estabilidad política en pos de mantener una inflación baja y mantener contentos de ciertos sectores del poder y de los empresarios. En Argentina, hacia donde vamos ahora, parecía no haber empresarios, digamos, es muy bajo, es directamente un debate de destrucción de lo nacional. Y ahí es el punto que nosotros en este podcast creo que tenemos que recuperar más. Claro, sí. Bien. Bueno, ahí terminó Bien. mi descargo. Obviamente tiene todo un tinte triste lo que vos decís, Sí. muy triste, y lo noto así como, pero no hay que sentirse abatido, Damián, porque vos tenés que diferenciar para mí entre una batalla y la guerra. ¿Está Ok, bien? bueno. Esta es una batalla, primero que nada, no hay que ahogarse en ese contexto temporal de este año, de una elección de medio término.
Es cierto que es importante por lo que pasó con Estados Unidos. Ahí estamos bastante empomados, podría decirse, para usar una palabra aceptada por la Real Academia Española. Pero miremos la historia grande y miremos lo que está pasando en general, ¿no? Una de las cosas que vos dijiste al principio es sobre por qué la gente lo vota y las cosas que te molestan de eso. Yo lo que creo que te lo compartí, un análisis de Flor Freijo del día siguiente sobre el tema de la otredad, la alteridad, como lo quieras llamar, estar en contra del otro y de ahí construir tu identidad política. Y eso es lo que me hace a mí pensar más que no hay tantas personas pro Milei en cuanto al proyecto que Milei propone, sino hay muchas personas anti-peronismo, anti-kirchnerismo todavía del día de hoy. Okay. No olvidemos que ya hace 10 años que no gobierna el kirchnerismo, se lo quiere asociar al gobierno de Alberto, que fue un intento muy fallido de querer juntar dos tipos de liderazgos totalmente diferentes que no llegaron a absolutamente nada. O sea, yo no lo calificaría de kirchnerismo, sino de un error de Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Como siempre lo decimos, que hasta el día de hoy también se mantiene tratando de jugar ese juego con el único objetivo de ganar elecciones, ¿no? Ahí es donde nosotros que tanto apreciamos las políticas de ella de su época, hoy en día no apreciamos el trabajo que está haciendo de no ayudar a que se formen nuevos liderazgos que realmente le hablen a la población y al país de esta época, ¿no? Esa es una de las cosas que esperamos que en algún momento se corra de ese rol, que se dedique a seguir escribiendo libros, artículos, a seguir iluminando como estadista de lo intelectual, pero no empezar, no continuar usando su dedo para seleccionar personas y que se habiliten las internas, como vos bien dijiste, ¿no? Entonces, a nivel amplio, yo creo que hay que pensarlo como cómo lo están jugando ellos. Es como una cosa tipo Game of Thrones. ¿Qué hizo Milei cuando todo el mundo lo creía ahí derrotado? Tenía el dragón encima, digamos, estaba a punto de ser embebido por el fuego. Y agarra y saca la carta de Trump con la extorsión y todo metida, como vos bien dijiste. Y ahí dio vuelta el tablero completamente y lo pone en una posición privilegiada y hegemónica que todavía lo mantienen hoy, que están tratando hoy de armar la alternativa ya a consolidarla, digamos, a esta dirección legislativa y capitalizarla por los 2 años que faltan. Así que no sé si opinan lo mismo, pero creo que a nivel nacional eso es lo que pasa. A nivel internacional, si querés, podemos hablar de todo lo que está pasando en general. Bien. Y después creo que podés llegar a decir más cosas y analizar más cosas de algunos de esos fenómenos. Pero me sirve. En particular, si querés, y yo te quiero proponer es que armemos una pizarra. No. ¿Vas a usar la pizarra? Claro. ¡Uy, excelente! De hecho, ya la usé y propongo ahora un juego. Que alguien escriba el resultado de esta ecuación que está escrita ahí arriba en los comentarios. Es un número muy especial el resultado. No sé si lo reconoces, te va a quedar pensando. Pero bueno. Sí, creo que sí. Muy bien. Lo que te quiero proponer es que evaluemos qué ha pasado un poco en los últimos años y voy a sacar a colación, a ver cuántos puntos tengo. 6 puntos. Hay mucho más para trabajar, pero yo voy a sacar 6 puntos para que no se haga tan largo. Bien. De lo que está pasando en el mundo, que nos ha llevado hasta el día de hoy, y para entender esa realidad que tanto nos cuesta como peronistas, tanto recuperar desde el peronismo original como el de las administraciones de los Kirchner, algo que hoy sirva para volver a enamorar, para volver a construir soberanía, desarrollo, etc. Entonces, excelente lo que estás proponiendo. Vamos a tratar de despejar la X en estos 6 puntos. Excelente, señor. La pizarra es toda suya. Ya estamos, entonces vamos a comenzar. Lo que te propongo también es pensar varias aristas, si te parece, ¿eh? Vamos a tratar de despejar la X en esa arista. En realidad sí, vamos a tratar por lo menos de mencionar la variable, ¿está bien? Vamos a despejar la X en 6 aristas. Vamos a empezar con una que es lo que viene pasando de los años 70 con el fin del New Deal en el mundo. Un cambio enorme en la distribución de la riqueza. Vamos a ponerle distribución de la riqueza con una transferencia
enorme de riqueza de la clase trabajadora a los más ricos y con un incremento de la desigualdad producto de eso. Esto está relatado en varias películas y varios documentos que yo no he estudiado muchos, pero por ejemplo el primero que vi fue este documental de Noam Chomsky, ¿eh? Requiem for the American Dream. Ahí cuenta un poco de este proceso. En los años 70, sobre todo, empieza a jugar más el capitalismo financiero por sobre el industrial, empieza a haber mucha más ingreso a partir de la timba financiera que le llamaríamos hoy, y eso obviamente genera una baja en la producción y de interés en el crecimiento económico a partir de la producción, y eso impacta en muchos países. Particularmente en el caso de Argentina tenemos el verdadero inicio de la decadencia con la dictadura cívico-militar y el experimento neoliberal más directo que te podés imaginar, con una caída de la calidad de vida en los años siguientes tremenda. El pico máximo de calidad de vida y de nivel de ingreso en Argentina estuvo en los años 73-74. Y a partir de ahí empezamos a caer. Ese es uno de los temas que hay que aclarar porque hay mucho mito de que empieza a caer con el peronismo. Y en realidad empieza de ahí, ¿no? Entonces llevamos estos 50 años de estancamiento y además de la historia previa que es complicada, pero eso explica mucho lo que está sucediendo hoy. O sea, vos te referías a la distribución de la riqueza como algo que es que lo tenemos que trabajar ahora en la actualidad, o es un evento Un evento que va a explicar la actualidad Ah, bien. y que se sigue manteniendo Pero hasta se el día sigue de hoy. manteniendo, digamos. Exactamente, esto Ok. lo podemos ver hoy, hace ya años que venimos hablando de que los jóvenes, también lo voy a mencionar en otro, pero derraman otro de los aspectos que vamos a mencionar. No quieren seguir carreras tradicionales, profesionales, mejor meterse a hacer trading o alguna cosa que genere dinero del aire. Criptoros. Entonces, esto, si queremos hablar de un libro, ya tiene sus años, debe ser antes del 2015 quizá, es El Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, creo que se pronuncia, en el siglo XXI. Ya, digamos, en los primeros capítulos del libro habla del aumento de la desigualdad. ¿Sí? La desigualdad era alta antes de las guerras o en las guerras mundiales, la posguerra, el proceso de mayor distribución de riqueza en el mundo, lo que se llamó el New Deal y todas las políticas keynesianas, y después en los 70 el aumento de la desigualdad. Un punto importante. Un siguiente punto que me gustaría mencionar es el tema de cómo suceden los procesos innovadores. Lo podemos llamar CTI, para hacerlo corto, Ciencia, Tecnología e Innovación. La ciencia, tecnología e innovación es un proceso que se conoce que está muy alimentado por los estados a partir de proyectos de investigación que luego dan lugar a ciertos productos que tenemos hoy en la vida cotidiana. El ejemplo típico es la internet, el ejemplo típico es el iPhone, el GPS. ¿Eso surgió producto de los estados? Sí, la inversión pública en ciencia y tecnología. ¿Sí? Ese es uno de los temas que está discutido en este libro, El Estado Emprendedor, ¿sí? De Mariana Mazzucato, que habla de justamente separar o desmitificar los mitos sobre el sector público y privado. Y esencialmente el punto importante está en que no es solamente una desinformación que hay sobre el rol del Estado en ciencia, sino que es un, digamos, endiosamiento, si se puede usar otra palabra aceptada por la Real Academia Española, del emprendedor como esa figura espectacular, capaz, masculina, capaz de conquistar el mundo con su inteligencia y sus desarrollos en el garage, ¿está bien? Y eso ya nos viene afectando desde hace años y hasta el día de hoy es algo que hoy en día sobre todo cala muy hondo. Sí, son modelos a seguir, digamos. Exactamente. Proyecciones que puede tener. Vamos. O sea, la discusión sería, ¿de dónde viene el desarrollo de ciencia y tecnología? Exactamente. CTI, digamos, y acá podemos poner rol del Estado. Bien. El rol del Estado totalmente oculto y de una manera muy inteligente para poder aprovechar ese beneficio para
que las personas crean que no es importante el Estado y es importante después el resultado. Bueno, o sea, capaz la pregunta me da pava, pero ¿por qué el Estado no se jacta de eso? ¿Por qué los Estados no Los dicen, estados yo creo que che, se jactan, pero no son, al no haber buena comunicación y divulgación científico-tecnológica, es muy difícil que se capitalice. capaz no se prioriza, ¿Eh? digamos, dentro de todas las cosas que tiene que hacer el Estado? No sé. Exactamente, no se prioriza y no se considera importante porque los mismos líderes políticos ven cuando hay un proceso innovador puede haber llevado varias administraciones eso y no es el resultado de una única administración y una única persona. No le conviene y no le sirve para ganar elecciones. Sí. Y si le sirve para ganar elecciones, le sirve justo al último que estuvo y no se reconoce el esfuerzo de los anteriores, entonces siempre es un debate sobre eso. El siguiente punto para mencionar que nos lleva al día de hoy, yo diría que son los crisis o los cambios en empleo en el mercado de trabajo, como le puse acá, e ingresos, ¿está bien? Entonces, esto básicamente, si lo queremos poner en un contexto, podríamos hablar de lo que son los nuevos capitalismos, las nuevas tendencias o corrientes que nos están ya la tenemos encima, ¿no? A partir de estos cambios de distribución de riqueza y a partir de lo que fue la globalización y los procesos de economías de escala, muchos productos bajaron también de precio y mucha mano de obra empezó a no ser necesaria, ¿no? En función de eso, hoy en día no tenemos una gran masa asalariada, bueno, en nuestro país lo vemos también claro, y en muchos otros países de la región hay mucha cantidad de cuentapropistas, ¿está bien? Y eso de ser cuentapropista tampoco es ponerse un negocio necesariamente. Hoy involucra un montón de cosas. Economía social, involucra también las plataformas, ¿entendés? Entonces ya estamos presenciando un cambio que no es controlable por el Estado. Ahora, si viniera un gobierno desarrollista y quiere abrir nuevas fábricas, no necesariamente va a ser el lugar donde la gente tiende a querer ir a trabajar. Todo depende del salario, del mercado, las reglas del mercado, cómo se fija el salario en ese caso y obviamente del salario mínimo impuesto por el gobierno en esa empresa. En este mundo globalizado yo creo que es muy importante parar un poco y decir, no es tan fácil volver a ese modelo de la industria y del fomento a la industria como lo veíamos, sino que lo que tenemos que hacer de manera más inteligente es tratar de apoyarnos en estas ventajas científico-tecnológicas y de recursos naturales que tenemos en Argentina para desarrollar mejores trabajos de industrias que no tienen posibilidad de hacerse en otros países o en otro lado. Claro, para no competir, digamos. No competir con eso y tener, obviamente, más competitividad y tener más posibilidad de pagar mejores salarios, ¿no? Y a partir de ahí dar ese salto que Acá hace estaría falta. también la discusión de los derechos laborales. ¿O es más? O es Yo lo algo pondría como... acá como un plano más directamente de la economía. ¿Eh? Yo lo pondría como un plano dictado por si bien la economía y la política van de la mano. Claro, o sea, ¿cómo lo bajamos a Pepe, a Doña Rosa? Sí, sí, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es evaluar qué demandas nuevas van a surgir y se van a ir planteando. Ya lo vimos hace unos años con los trabajadores de plataforma que iban redescubriendo los derechos laborales. Uy, me pisó un auto. Qué bueno sería tener un seguro. Claro. Hace 100 años hablábamos de ese tema, digamos, ¿me entendés? Entonces, hay cosas que lamentablemente hay que redescubrir la rueda en este mundo. Ok. Bueno, entonces algo hay. Algo hay. Y en eso, el libro que más me ha inspirado, que también es el otro que leí este año, es este que te estaba contando antes, Alejandro Galiano, ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Y habla básicamente de diferentes ideas, de formas de abordar estos cambios para que derramen en el pueblo. O sea, son ideas básicamente de tendencias de izquierdas para poder pensar en eso. Desde un punto de vista de un estudio académico tiene esto, ¿no? Bien. Entonces, la verdad que es algo que realmente vale mucho la pena estudiarlo para pensar ahí desde dónde vamos a militarlo eso nosotros. ¿Está bien? Hay muchas cosas que se asocian o se pueden pegar muy bien a esta nueva forma de vivir,
de tener en un empleo asalariado pero que tiene muy poco ingreso, otro empleo aparte como Uber o algo que te sube un poco los ingresos. Después tener muchos bienes públicos de cosas que ya el Estado puede proveer porque hoy son baratas, porque hoy bajaron esos costos y antes eran imposibles. A nivel municipal, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos servicios públicos de esta época, de esta era. En ese sentido yo no lo considero tan perdida esa batalla, pero sí no podemos decir qué mal que estamos porque no funcionan los modelos de años anteriores. Es algo global que está pasando, no es que en Argentina solamente no funciona. Bien. ¿Está bien? Entonces acá vamos a ponerle el título del libro es largo, vamos a poner libro de Galeano. Bien. Después es Galeano con 2 L y la letra I. Galeano. Exactamente. Bien. Los otros tres temas que quiero proponer son básicamente ahí yendo a lo político, los liderazgos de derecha que vienen ganando cada vez más vuelo. Entender a los contrincantes sería. Entenderlos, entender de dónde vienen y también bajarlos de esta idea de que son directamente fascismo y ideas que vienen a destruir a ciertos grupos. En ciertos países, sobre todo en Europa, hay mucho de querer destruir a ciertos grupos porque hay realmente personas de derecha por el tema de la migración. Okay. Pero en muchos otros países... Es como producto de la... Pero, o sea, el hecho de querer destruir al otro. O sea, porque piensan distinto. Piensan distinto, se sienten amenazados. Son la amenaza de eso. Pero vos decís que es medio discursivo acá. Sí, en todos lados. Siempre hay una amenaza. Acá son los cucas la amenaza, por el momento. También a veces los inmigrantes, cuando se habla de la universidad. O sea, que eso no pasa a una acción. Eso es lo que digo. Que sí, no. Que queda en un plano como de discurso. No, sí pasan acciones. Sí pasan acciones. Es de derecha en serio, digamos, pero no, yo no estoy diciendo que la motivación original sea la derecha, sino que es eso, buscar capitalizar las amenazas, los miedos y el enojo de la gente, ¿está bien? En ese sentido, también vamos a mencionar acá un libro que es, que te lo mencioné, Los Ingenieros del Caos. Sí. Los Ingenieros del Caos. De Jack Bromley. No es de Jack Bromley. No es de él, pero también difunde un montón. Sí, un libro que relata el caso sobre todo del italiano y un poquito del de Orbán. El italiano es el movimiento 5 estrellas y el de Orbán, el de Hungría. ¿Está bien? Cuando surgen, son los primeros más o menos que van surgiendo, ya desde el año antes del 2015 ya viene eso, ¿no? Y de ahí se empezaron a copiar los modelos. Básicamente, el italiano es un comediante que era muy bueno haciendo stand-up y un tipo muy bueno con la data science y con hacer el micro-targeting en redes sociales. Una especie de Cambridge Analytica. Y entre los dos generaron un partido político. Primero en la web y después empezaron a generar invitaciones a que la gente se encuentre en persona. Y siguieron patrones que hoy en día Milei mantiene a rajatabla. Por ejemplo, el hecho de que cuando había uno que quería sobresalir un poquito y decir, yo quiero ser el líder de este partido en este espacio, en esta comuna, en tal cosa. Pum, le cerrar la cuenta del blog, no puede participar más. ¿Está bien? Entonces, la forma que tienen de mantenerse estos partidos son tan endebles, por eso yo tengo un poco de fe de que en algún momento esto se cae, es a partir de silenciar a los otros, que es lo que ha hecho también Milei con todos los otras personas que tenían un liderazgo más o menos fuerte en su espacio, ya se los ha sacado de encima. Entonces, básicamente lo que podemos mencionar acá es eso, son los populismos basados en el odio. Después tuvimos los casos de Trump y Bolsonaro también cerca. Y cómo pensar las nuevas campañas. Yo todo esto que te digo, vos tenés que ir armando, pensando esto de la militancia, de convencer al otro, que vos me estabas diciendo antes, en términos de esto. Vos le vas a ir a hablar a la gente, por ejemplo, que quisieras decir, los cucas no son malos, no son ningún riesgo. No muerden. ¿Está bien? Bien. Pero la persona ya tiene el miedo de eso. Ya tiene el miedo de que vuelva el caos, que vuelva, justamente, que vuelva puse caso en vez de caos.
Tiene Que un corte vuelva. ingenios, pero bueno. Dislexia. Que vuelvan los problemas de la censura a los periodistas, de estas eternas de cadenas nacionales y todo eso, que se consideraron como un problema y, en fin, digamos, quedaron pegadas emocionalmente, Claro. como una amenaza. Entonces, para desactivar esa amenaza, ¿está bien? No, vos no podés ir a decir no es una amenaza y punto. Es como si te dijera, viví con con la puerta abierta, total, no te va a pasar nada. ¿Qué amenaza puede haber? Decir, no, ¿entendés? Tengo que cerrarla con llave. Okay. Entonces, ahí tenemos que, para desactivarla, encontrar una manera creativa de Pensé que me ibas a decir la manera creativa. ¿Qué te voy a decir? Si la supiera, ya habríamos formado el partido nuestro. Ok, Sí, pero sí. te digo un nombre para nuestro partido, podría llamarse Partido Nuevo. Y que lo inauguremos en el Orfeo Superdomo. No existe mal Orfeo. Ah, bueno. Bueno, no sé. Se ve que alguien más ya hizo esa idea. Después podríamos decir, y acá no tengo un libro, y esa puede ser la parte un poquito más floja, el tema de los progresismos, podríamos llamarles ineficaces de alguna manera. ¿Dónde Sí. te estás metiendo? Estamos hablando de algo que ya está muy evidenciado, ya quedó muy claro, ¿está bien? Hay ciertas cosas de los progresismos que a nosotros nos encantan, que son para una minoría privilegiada que vive en las ciudades, como vos bien hablabas un poco antes, y que no responden a una demanda popular real. Claro. Hay una tensión interesante ahí, una tensión interesante de lo que son las personas con educación universitaria y ya con ciertos problemas resueltos y el resto del país. ¿Para quién tiene que gobernar un Estado nacional? Yo creo que para todos. Sí. Ahora, en el momento de buscar votos y de buscar convencer, no te tenés que olvidar de ninguno de los otros, ¿no? No tenés que atacar solamente a quienes te escuchan en esas ciudades, ni tampoco a quienes te escuchan, personas que no tienen ningún tipo de formación educativa y que se buscan la vida y tratan de sobrevivir. Yo creo que no hay, yo creo que hay una forma de abrazar a un todo que al no polarizar. Es que eso es lo que pasó con esto. Me parece que un poco es como, che, este gobierno solucionó este tema, pero no solucionó esto otro. Sí. Pero el problema no fue por haber solucionado esos temas. Sí. O sea, por dar más derecho a minorías, como puedes decir, o sea, no significa que no hizo esto otro. Sí, esto otro, lo económico no lo hizo, pero porque no supo qué hacer. Sí. O sea, a mí me parece que está mal planteado hacer como tipo una grieta ahí. Yo creo que hay una grieta en un punto particular. Las demandas de la ciudad no son las mismas que las rurales. Y esa división urbana-rural existe en todo el mundo. Las personas en los entornos rurales, en Europa, por ejemplo. Bueno, pero rural acá. ¿Sí? ¿Qué tanto rural acá hay? ¿Viste? No hay rural acá. ¿Viste? Bueno, listo. Proyecto para despejar la X del año que viene. O sea, trabajar esto. Yo lo que entiendo, por lo poco que he escuchado, es que el progresismo sí se encargó de brindar derecho a un montón de personas, pero no tiene una propuesta en respecto al económico. Ahí te puedo creer que puede ser medio ineficaz. Como que no hay una propuesta. No, yo creo que sí hay propuestas económicas. Yo creo que hay propuestas económicas que son. Entonces que no hay huevos para plantearlas, o para ponerlas no, marcha. Simplemente que no están enfocadas en las personas que deberían ir enfocadas a esas propuestas económicas. No ven la capacidad de generar nuevas situaciones porque hasta ahora le han fallado. Los progresismos le han fallado. Es verdad lo que decís, no han funcionado esos planes económicos, le han fallado. Entonces ahora todo lo que sea plan para desarrollar, la gente descree de eso. Yo creo que también no hay que olvidarse de la parte del rural que te dije recién. Hay un experimento que es el de Unión por Córdoba, que ya lo hablamos en el capítulo anterior. Una especie de peronismo amigo del campo. ¿Está bien? Y de eso se trata la política también. Yo no digo que sean los
los capos y que lo hayan logrado resolver el misterio, pero por lo menos para Córdoba lograron hacer una cosa estable al paso de los años que sigue siendo atractiva, con todos los problemas internos que tienen y todos los chanchullos que tienen. Bueno, de una. Y Sí el entiendo último, que es algo como a laburar. sí. De una. Y el último punto, y acá quiero conectar con algo que vos podrías tratar de trabajar, es el tema de la desinformación profunda. Desinformación por, ¿cómo le podemos decir? Las cámaras de eco, por el microtargeting, por la economía de la atención, ¿sí? Por las redes sociales. ¿Está Las bien? redes sociales. Entonces, acá la fuente va a ser, obviamente, lo que vos puedas comentar, evaluar de este tema y también, obviamente, el reciente video de Ofelia Sí. sobre este tema. ¿Está bien? Yo lo que quiero es con esto dejar en claro cuáles son nuestros... Esto es más como la comunicación también. Es Las comunicación, maneras de comunicar. sí, y también entender para la militancia, esto que te decía antes, atrás de cámara, de las diferentes realidades, ¿está bien? De realidades individuales signadas por la diferente comunicación, por la diferente información que te llega, ¿está bien? Somos ya ultra atomizados, yo le llamaría atomización a esto, ¿está bien? Sí. Es así como estamos atomizados, es muy difícil encontrar un discurso que le interese o que capture la atención de todas las personas. Sí. Nos manejamos cada vez más en nichos. Exactamente. Me gusta. Entonces, cuando pensemos en lo que se viene, Lindo mapa. tengamos en cuenta estas cosas. Tengamos en cuenta que hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Mucha desigualdad. La desigualdad genera esa visión de yo quiero ser como ese emprendedor, como ese Galperín, Musk o lo que sea. Está bien, mucho emprendedor que se asocia, digamos, identitariamente con esos perfiles que desea ser, generando esa figura de ese emprendedor totalmente desacoplado del Estado como algo que pone trabas, como algo que incluso en la pandemia te restringe tu libertad. El tema de las nuevas economías que sentimos que se nos van de la mano porque no responden a algo alimentado, digamos, desde el Estado como una forma de generar áreas estratégicas. Nosotros antes tratábamos de generar áreas estratégicas a partir de generar empleos en sectores con capacidad de hacernos crecer a futuro. Hoy en día, con Uber, ¿qué vamos a crecer? ¿Entendés? Con la economía de plataforma, ¿qué carajo vamos a crecer? Para decirlo mal y pronto. Y el origen de los liderazgos de derecha, en función también con esto de lo que te digo, después decimos, ¿no? sí, con estados de bienestar en crisis que no le dan a la gente la respuesta que quiere porque son demasiado amigables o demasiado hacen la vista gorda con aquellas cosas que para las personas generan amenaza y hay personas inteligentes que se apoderan de esa oportunidad para generar nuevos movimientos que no tienen contenido, están vacíos por dentro, son un cascarón. Son un cascarón, pero tienen una idea central y con esa machacan hasta el final. Y son capaces de llegar a la cosa. Te lo dejo a ti. Y desinformación. Excelente, querido Franco. Muy bueno. Bueno, ¿estás atento? Salud. Se hacían chin chin. Y otra cosa, como para poder aportar al capítulo de hoy, que hemos llamado popurrí. Ah, sí. Vamos a ponerle así. ¿Vamos a escribir popurrí o potpourrí? Popurrí. Me parece muy bien. Popurrí. Esto. Qué hermoso documental se ha mandado Ofelia Fernández. Venite más cerca. O lo alejo más. No, mirá, no entras ahí bien. Ahí está. Qué hermoso documental se mandó Ofelia. Por favor, sí. Como aplaudo el hecho de que lo lleve a distintas instituciones educativas, así facultades, creo que secundarias, a discutirlo. Y es algo que yo le debía pasar a mis alumnos ayer. Muy bien. Pero ya están terminando las escuelas y están como locos estudiando para sacar las materias, ¿no? Que deben.
y bueno, en- sí, para mí fue hermoso el documental. Tuve que aceptar que mientras lo veía, tuve que verlo en dos partes porque en un momento me estaba dando ansiedad. Ah, estamos, La estamos ansiedad que ella full. misma ya ahí declara, eh, y era una cosa de hacer check, check, Sí. check, check, todo el tiempo. Bueno, y sí, hay varias cosas de eso que me parece que se pueden encontrar en tu mapa. Ujú, Sí habla de cómo en redes sociales se fomenta lo de la distribución de riqueza y esos modelos de personas para seguir. ujú, Eh, sí se habla del trabajo, de que hay menos tiempo para el descanso, o sea, el documental habla del descanso, de lo importante que es, y cómo tratar de tener un empleo que pueda darme esa posibilidad de descanso y de ocio, y que el celular tampoco te lo permite, digamos. ujú. Ella lo encara más por ese lado, porque el celular es algo como que uno sigue conectado, sigue trabajando para la red social, digamos, generando contenido, pero bueno, igual la gente eso, trabaja mucho y no tiene sensibilidad para descansar. Eh, bueno, no sé, también habla de la adicción. Ay, eso también me pareció re loco, que en un momento dice, estamos naturalizando el hecho de decir, me quiero matar. Y a mí me pasó en un recuperatorio donde una de las nenas se dio tiempo de hacer un edificio, ella acá arriba y tirándose. Y era como, no, no, tranquila, no pasa nada si desaprobás una prueba. Claro. Entonces hay como esos extremos de o no hacer nada o querer rendir excelente en todo. No sé, como esa Sí. exigencia. No me acuerdo en qué parte, no sé si, o si lo habla. Eh, y sí va concentrando, me parece, más poder al hecho este también de justamente atomizarnos, de separarnos. Y es como genera esos nichos que después decir, bueno, pero a mí no me afecta, entonces ¿para qué voy a salir? Ujú, ¿Entendés? No sé, hay una marcha por la universidad, bueno, pero yo no fui a la universidad, ¿para qué voy a ir? claro. O hay una marcha en contra de los discursos homofóbicos. Bueno, pero si a mí no me toca. Bueno, eso hace que cada vez nos separemos más, que no nos involucremos, que no haya empatía, y también un poco lo que propone, o no sé, lo que surge del uso del celular es esto, Exacto. la presencialidad, que nosotros, bueno, la pudimos trabajar y igual, bueno, nosotros tenemos una relación de años y nos comunicamos también, en este Ya año tuvimos mucha presencialidad. nos comunicamos bastante, pero igual como esto no hay. Eh, y bueno, y después, otra cosa también de la que me gustó un poquito es el hecho de separar un poco los conceptos de presente y de actualidad. Ajá. Y acá, bueno, me abro como también si estuviera en terapia, pude hacer como esa diferencia en mi vida cuando, antes de las elecciones, me informaba, consumía, consumía, porque no podía estar desactualizado. No sé si estaba viviendo el presente, pero sí desactualizado. Y es esto un poco, me parece que una de las estrategias de estos, de bombardearte información para que no te dé tiempo a pensar, digamos, lo que Sí. están haciendo por otro lado. Muchas de las cosas que estás diciendo me hacen acordar de los libros de Chul Han. ¿Te Ah, acordás de Chul Han? Por ejemplo, lo que el dijiste. filósofo. Sí, estamos todo el tiempo en las redes sociales, pero para liberar la mente, pero en realidad no estamos ni siquiera presentes. Y eso lo trata mucho en el libro La sociedad del cansancio. Ahí va. Uno se pasa de rosca autoexplotándose para que en el tiempo de descanso ni siquiera te sientas bien. ¿Entendés? Porque ya estás agotado, estás burnout, estás totalmente deprimido y no podés levantarte ni siquiera de ahí. Y creo que los otros conceptos que tocas también están en otros de esos libros de Chul Han. Sí, Para sí, entenderlo está re bueno. de una. Y en eso de querer estar actualizado, como que tenés pocos tiempos para sentarte a reflexionar un poco de todo eso lo que consumí, de todo lo que Sí, has incorporado. Entonces, por un lado, me parecen buenas las propuestas, medios como atemporales o esas que no siguen la coyuntura, como por exacto. ejemplo Cabaret Voltaire, que es un programa de unos rosarinos donde en cada programa trabajan un tema que no se relaciona a la actualidad,
pero que están muy buenos para pensar, y los nuestros también un poco. Sí. Cuando se dijo, che, vamos a trabajar la energía nuclear. Justo este año estuvo un poco en boga, pero también lo necesitábamos como pensar. Y así, o sea, el ejercicio que hicimos, ese a mí me encantó para parar y reflexionar un poco y dejar de consumir porque sí. Entonces, algo que a mí... porque no sé si lo dijiste, o sea, esto es lo que te gustaría trabajar el año que viene, en la Sí, temporada 2. sí, sí, la verdad que sí. Bueno, a mí me gustaría trabajar Una también... subparte, digamos. Yo me encargaría de esta parte. Ahí va. O capaz con invitados podemos trabajar las otras Por partes. supuesto, sí. De ¿Quién hecho, con dice? invitados estos también, porque yo no sé Sí, nada. por favor, necesitamos invitados. Sí. Eh, Yo ya tengo pensado algunas personas. excelente. A mí me gustaría trabajar el tema de la educación, Sí, que claro. es el área que me fascina, me encanta, a la que me dedico, a la que le doy mi vida. Y creo que ahí hay mucho para discutir. Más con, bueno, la tecnología y las innovaciones que hasta amenazan con nuestro trabajo, amenazan con el trabajo docente. Claro. El empleo, cómo es el empleo del docente, no sé si todos lo conocen. Eh, y bueno, un poco la Y sí, desinformación no también. solo la desinformación y el uso del teléfono en el aula y todas estas cosas Sí, que sí, estamos sí, hablando, ¿no? sí, sí. Y un montón de otras áreas que me parece importante trabajar. Y eso, me gustaría como un poco para mi vida concentrarme un poco en algo y no querer abarcar todo, digamos. Exactamente. Está bueno. De mi lado, lo que propongo para el año que viene es también que nos enfoquemos un poco más en los temas. eh, a ver si podemos resumir un poco qué cosas podemos trabajar, en mi opinión, en esto de lo que estábamos hablando de dar la batalla cultural desde nuestro lado. Yo, de los referentes que tenemos hoy, que escuchamos en los medios y en los streaming hoy en día del lado nuestro, obviamente rescato mucho más las ideas y los conceptos que quiere trabajar, por ejemplo, Grabois, Ofelia y las personas de su espacio político, mucho más que los que se quedaron en el pasado. Y el que le diga a Grabois que él es el pasado, la verdad que no sabe nada del Claro. pasado, digamos. Se lo ha tratado de pegar a su nombre a cosas, pero yo no lo veo a él identificado con el proyecto de Cristina como tal. Sí, obviamente ha sido seguidor y como nosotros ha valorado eso muy positivamente, las cosas que se hicieron, pero ¿por qué es nuevo? Porque trabaja en los valores humanos. ¿Y qué es lo que se escapa de todo Sí, esto? La parte humana. Y la parte humana es algo muy eh, específico de los argentinos. Yo creo que cuando vos vas a otros países, así como ahora estamos mucho hablando en términos económicos y todo eso, en otros países está mucho más lleno de tecnicismo también. Hay como casi una tecnocracia, digamos, que se encarguen de la política los que saben. Y ya está, digamos, ¿no? Mientras que en Argentina no dejaríamos nunca eso que pase. Las tenemos que sentir reflejados en algún líder y para ah, sentirnos reflejados desde el lado de estos valores, desde nuestro lado de la batalla cultural, yo prefiero que nos enfoquemos en los valores humanos. Este año yo he pensado mucho en eso después de la muerte del Papa Francisco y de Pepe Mujica. ajá. Incluso en Hamburgo he hablado en mi grupo de investigación cosas buenas sobre el Papa Francisco con otra gente, que como te imaginarás hay muchos ateos en mi espacio de Ah, trabajo claro. y no entendían por qué yo les decía bondades sobre cosas que suceden dentro del marco de la religión católica, siendo que muchos han sido también criados en escuelas católicas y han visto todas las atrocidades y tal, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco muestra que hay otra forma, o mostró que hay otra forma de interpretar esos valores cristianos, diferente a la que nos inculcaron nosotros en los 90. Yo no sé si vos te has dado cuenta de eso, pero en los No. 90 la iglesia, por lo menos la que yo iba, de mi escuela y de mi barrio, era una cosa muy eh,
casi del Antiguo Testamento. O te portás bien o Dios te va a castigar prácticamente, Claro. ¿no? Y una cosa de formalidad, de devoción, de los cantos, qué sé yo. Y yo creo que Francisco lo que planteó, yo después me desconecté de la iglesia, no tengo idea, Claro. pero lo que planteó y que lo vi después de que se murió encima, Sí, porque uno empieza a reivindicar cuando después de muerto, lamentablemente, la doctrina social que se la dice, doctrina social algo así. y el hecho de que él, como líder político de un Estado en el mundo, respetado por prácticamente todos los otros estados, haya llevado adelante las banderas de la verdadera batalla de esta etapa de este siglo. ¿Entendés? Que es la batalla por la humanidad, por los valores humanos. Y que ningún otro líder político lo va a hacer, o pocos de ellos lo hacen, porque no vende, porque la gente no se siente conectada por eso. Pero el Papa, a través de eso, puso límites a otros líderes políticos. Entonces, para mí, ahí yo reivindiqué la figura importante del Papa como una voz de la espiritualidad en el sentido positivo de, de construir una sociedad con valores y con cohesión social, rescatando las cosas que nos enseñaron de siempre, que hay que amar a tu prójimo tanto como a vos mismo y Claro. demás, ¿no? Eh, y ahí es donde este año me sentí más cerca de esas ideas. Si te hubiese hablado antes, yo estaba muy también técnico-económico. Yo decía, la gente votó por una solución económica, le tenemos que dar una solución económica mejor. Pero ahí entramos un poco en el juego de ellos, creo yo. Obviamente, la nueva propuesta tiene que tener una buena solución económica. Claro, sí. Yo hago odas a Álvarez Agis. Me parece que nadie la tiene tan clara como él, y Julia Estrada, que la parte productiva, digamos, la tiene también ultra clara, pero no lo veo ahí al contenido, eso lo veo como una herramienta. El contenido tiene que ir por otra parte. Bien. El contenido tiene que ir por, de nuevo, formas nuevas de interpretar la soberanía, la humanidad, la argentinidad, ¿entendés? La familia, puede ser también la familia. O sea, son los valores, por eso también hablo un poco de los progresismos. Se dice Dios, patria y familia, todo mal, digamos, ¿no? Son la derecha. Claro. Yo no lo veo tan mal, digamos, a veces, ¿no? Obviamente, hay dinosaurios que expresan esa idea y suenan muy, muy fuerte. Claro. Pero hay valores buenos a recuperar en un gran espectro político para que vuelva a enamorar el contenido, como decimos siempre, hay que hablar del programa, del contenido, y no el anti. No voto a este porque es anti. Claro. Quiero votar a alguien porque tengo ganas de votarlo. Por eso nos tenemos que atrever a soñar, es lo que dijimos también en el podcast anterior. Pensar qué queremos para nuestro país y proponer eso, y no importa si tardamos 4 años, 8 años, 16, 32, 64, 128 años. Entender el tiempo que haga falta, y desde nuestros valores, eso es lo que tenemos que proponer. Y con eso vamos a estar tranquilos con nuestra misión y con nuestra tarea en ese sentido. Me gusta, excelente. Espero haberte levantado un poco el ánimo del principio, que estabas como el culo. Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. O sea, me dan ganitas de... Bueno, dale. Vamos. Bueno, Ahora, descansar un poquito y listo, ya está. Nos ponemos. Nos tenemos que tomar las vacaciones, merecidas vacaciones, Por favor. que nos ha brindado el general Perón al pagarnos las vacaciones. Ya, después de las vacaciones nos ponemos en marcha. Muy bien. Para la segunda temporada de Despejando la X. Despejando la X. Tenemos que cerrar con un brindis. Franquito, esperemos que la hayan despejado y nosotros también. Y que viva Perón. Que viva. ¿Está bien? ¿Te gustó el cierre? Tomar sal.